Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 125. Capítulo 18. Los tres que se van y regresan. Debido a que Jusenkyo había sido completamente destruido, Ikigaya viajaba en la dirección de donde venía, llevando consigo a Mariya Yuri y a la niña pequeña. En el camino, la escena era absolutamente espantosa. Evidentemente, Ouji había recorrido el mismo camino. Por donde quiera que había pasado, no quedaba ni una brizna de hierba, y toda la vida había desaparecido. Esto confirmó aún más la veracidad de las sospechas previas de Ikigaya. Mariya Yuri dejó escapar un jadeo repentino. Tenía una expresión aturdida y sus ojos se volvieron vidriosos. ¿Qué viste?, preguntó Ikigaya. Esta chica era un personaje que había aparecido en un anime, así que comprendió perfectamente lo que sucedía con ese tipo de transformación. Aunque sentía que esa habilidad era apenas mejor que nada. El sol está sembrando la muerte con su visión espiritual activada. Mariya Yuri pronunció palabras proféticas. Las cosechas están muertas y la gente ha perdido su alimento. Todo me sonaba muy familiar. Ikigaya soltó una risa fría. Parece que el gran dios se está esforzando al máximo. Cultivos arrasados, plantas muertas, hambruna para la población. Claramente, este era el fenómeno de 10 soles saliendo a la vez. Ikigaya-kun, ¿no te preocupa? Ese dios podría destruir la civilización y sembrar el terror en el mundo. Es evidente que Mariya Yuri no comprendía la calma de Ikigaya. No es tan exagerado. Es solo una historia, dijo Ikigaya riendo y continuó hablando. Ikigaya, naturalmente, había estudiado la leyenda de Ouji derribando los soles. La historia de Ouji derribando los soles era, de hecho, una versión fragmentada, historicizada y mitificada de un relato cosmogónico de la dinastía Shang. Después de todo, el emperador Junio era el dios solar del panteón celestial de la dinastía Shang. El mito cuenta que, si bien creó los 10 soles, también le dio a Ouji el arco y las flechas para derribar 9 de ellos. Esto, en sí mismo, era extraño. Más que un relato de salvación, parecía una lucha interna entre los dioses. Así pues, entre las muchas interpretaciones que los eruditos desarrollaron posteriormente, aquella con la que Ikigaya coincidía en mayor medida era la antigua disputa entre los calendarios lunar y solar. Y dado que el calendario moderno es un calendario lunar de 12 meses en lugar de uno solar de 10 días, está claro que el calendario lunar prevaleció. Por lo tanto, el lanzamiento de los soles simbolizaba la unificación de los 10 soles en uno solo, convirtiendo el ciclo solar anual en uno diario. Se podría inferir que cuando reaparecieron los 10 soles, significaba que la divinidad solar del emperador Junio había alcanzado su máximo esplendor. Él representaba todo el ciclo solar y era el creador de los 10 soles, que en la antigüedad se clasificaban como los 10 troncos celestiales, cada uno con un nombre, una función y una divinidad distintos. Si matan a Ouji, los 10 soles no podrán completarse. Esta fue la conclusión a la que llegó Ikigaya al salir finalmente de la zona de muerte que Ouji había creado. Gracias a su autoridad, había recorrido la Tierra a una velocidad vertiginosa horas antes. Ahora, bajo los pies de los tres ya no había tierra reseca, sino una pradera verde. En el prado, se entrelazaban matas de plantas moradas, amarillas y rosas. A lo lejos, rebaños de vacas y ovejas pastaban tranquilamente en la ladera. Pero lo que más abundaba eran los lagos. Los arroyos que fluían por doquier habían formado cientos de lagos de diversos tamaños y formas. Bajo la luz del sol, brillaban como estrellas en el cielo nocturno, resplandecientes y deslumbrantes. Parece que Ouji y yo ya no vamos en la misma dirección, murmuró Ikigaya pensativo, mirando hacia donde habían venido. Allí, la vida y la muerte marcaban una clara frontera. La otra parte estaba devorando la energía espiritual de la Tierra a una escala tan masiva, que él también tuvo que acelerar sus acciones. Señorita Mariya, gritó Ikigaya de repente. Era la primera vez que se dirigía a Mariya Yuri de forma tan formal. Siento preguntar esto, pero, ¿podríamos besarnos? Guara. Así que eres un pervertido. Dos voces diferentes, pero igualmente sorprendidas, brotaron de las bocas de la chica mayor y la menor. Pórtate bien, los niños no deberían interrumpir.
Ikigaya le revolvió el pelo a la niña, ignorando su indignado "eres un pervertido". Y continuó hablando con Mariya Yuri, como el tiempo apremia, quiero usar tu habilidad. Ah, ya veo, pero ¿por qué hacer ese tipo de cosas? Yukari se sonrojó profundamente y preguntó con vacilación. Porque si vas solo, puede que no lo encuentres. No sé de magia, pero sí sé cómo guiar a la gente. Una vez conocí a un artista marcial que también era sacerdotisa. Si te transmito energía mágica para guiarte, debería funcionar. Tras hablar, Ikigaya suspiró para sus adentros. Se dio cuenta de que sus emociones se estaban volviendo cada vez más insensibles. A pesar de que era una chica, simplemente porque no la conocía, podía hablar con naturalidad sobre besos e incluso afirmar con razón que solo servían para transmitir poder mágico. Se sentía un poco peligroso, pero ahora no era momento de pensar en eso. Ya se preocuparía por ello más tarde. Frente a Ikigaya, la joven sacerdotisa parecía increíblemente preocupada. Sus ojos prácticamente se convertían en espirales. Oh, no pasa nada si no puedes hacerlo. Probablemente sea más rápido así. Ikigaya restó importancia con un gesto. Simplemente quería comprobar si podía utilizar la visión espiritual de Mariya para encontrar algo parecido al melocotonero sagrado de la mitología. Pero no era necesario. La fuerza bruta también habría funcionado. En lo que respecta a los tipos de artistas marciales, en tiempos más oscuros, Ikigaya había sido identificado como un tipo agresor. Aquellos que preferían atacar primero y actuar con decisión. Desde que se convirtió en un asesino de dioses, esta tendencia no ha hecho más que acentuarse. Las estrategias y las tácticas nunca habían sido su fuerte. No afirmaría que la fuerza bruta lo soluciona todo, pero esa sensación de confrontación directa era sencillamente estimulante. Esto debería ser suficiente. Se detuvo. No muy lejos, vio tiendas de campaña. Mariya Yuri realmente parecía alguien incapaz de hacerle daño a una mosca, pero eso sin contar la magia. Las sacerdotisas de los santuarios eran expertas en hechizos. Para una persona común, hacerles daño era prácticamente impensable. Niña, no corras por ahí en el futuro. Finalmente, le acarició la cabeza a la niña. Se despidió de Yuri con la mano, sin esperar respuesta, y saltó al aire, rodeado por el viento, volando en la dirección de donde venía. La mano de Mariya Yuri, que estaba a punto de agarrar al Ikigaya que se encontraba frente a ella, se quedó congelada en el sitio. Abrió ligeramente la boca y se quedó mirando la franja blanca en el cielo, con una expresión de melancolía en el rostro. ¿Ese es tu príncipe azul? De repente, la voz de la niña provino de su lado. La voz sacó a Yuri de su ensimismamiento. Con reverencia, se giró y se postró ante la chica, que permanecía erguida con las manos en las caderas. Ikigaya no se había percatado de la verdadera naturaleza de la niña, pero Yuri, que tenía una gran sensibilidad espiritual, no podía haberla pasado por alto. Aunque no comprendía por qué aquel ser había adoptado tal forma, su esencia era innegable. HMPH, mirando esos libros y aún así no me reconoces, dijo la niña con arrogancia, alzando la cabeza. A pesar de llevar ropa claramente de su talla, irradiaba majestuosidad. Sí, pero no entiendo, ¿por qué? Yukari finalmente reunió el valor para preguntar. Casi al instante, sintió la furia interior de la chica. HMPH. La chica resopló con altivez, levantando la cabeza como si se negara a responder. Pero entonces, su rostro se iluminó de alegría, porque de su cuerpo salía humo blanco. En ese instante, una oleada abrumadora de poder mágico surgió de ella. Al instante siguiente, la niña se transformó en una joven de una belleza deslumbrante. Por fin soy libre, suspiró la chica. Luego su expresión se ensombreció, como si recordara algo. Yuri, aún arrodillada, temblaba. Sentía como si se estuviera asfixiando. Pero al instante siguiente, la presión desapareció y pudo respirar de nuevo. Oh, sacerdotisa del santuario, aunque tus pecados merecieran que te sacara los ojos y te cortara las orejas, ahora puedo pasarlo por alto. ¿Sabes por qué? La voz de la chica llegó a los oídos de Yukari, helándole hasta los huesos. Rey, suplicó Yukari, abrumada una vez más por el aura opresiva. Ser transformado en niño, en cuerpo y alma, por ese dios rey como era de esperar.
Pero tu maestro también me causó una profunda impresión. Las palabras de la chica, aunque pronunciadas con calma, fueron impactantes. Si Ikigaya todavía estuviera aquí, probablemente se le habría caído la mandíbula. Su fluido anfu acentuaba elegantemente su figura, combinando la majestuosidad de una monarca con la gracia de una doncella en perfecta armonía. Aunque sea otro rey, no lo perdonaré. Sacerdotisa japonesa, por el bien de tu amo, olvida todo lo que viste y oíste hoy. Gracias, King. Pero permítame decirle esto. Ikigaya Hachiman no tenía ninguna intención de ofender. Simplemente desconocía su identidad. Eres realmente audaz, sacerdotisa. Luao le lanzó una mirada fría que la heló hasta los huesos. No había ningún poder mágico detrás de ello, solo una presión pura y abrumadora derivada de su belleza y su presencia. Yo, Luao, el artista marcial supremo en la cima de las artes marciales, ¿crees que no puedo ver eso? Ni siquiera miró a Yukari, no por arrogancia, sino por puro desinterés. Sacerdotisa, conoce tu lugar. Controla tus impulsos de hablarme. De ahora en adelante, a menos que yo te dé permiso, no te está permitido hablar. Tras decir esto, miró a su alrededor, oyó una mirada al cielo y luego se marchó en una dirección determinada. O mejor dicho, dio un solo paso y desapareció de la vista de Mari y Yuri. Yukari, mirando fijamente el entorno ahora vacío, cayó de rodillas desesperada y, como si hubiera tomado una decisión, se ajustó la chaqueta de Ikigaya y comenzó a caminar hacia la tierra de la muerte. Capítulo 126. Capítulo 19. El cielo está en llamas. El rey demonio más temible del este estaba entrando en un mundo plateado lleno de un frío penetrante. Fragmentos de hielo y niebla flotaban en el aire. Los árboles, despojados de sus hojas, tenían ramas desnudas que soportaban la fuerte presión de la nieve acumulada. Aquello no era, ni mucho menos, un paraíso. Aunque ningún dios había pasado por allí, cada rincón de este lugar apestaba a muerte a los ojos de Luao. El supuesto paisaje hermoso no era más que el último vestigio antes de que comenzara la decadencia. Luao no solo era una artista marcial que había alcanzado la cima de las artes marciales, sino también una poderosa sacerdotisa taoísta. No solo había alcanzado la perfección en las artes arcanas, sino que también poseía una extraordinaria sensibilidad espiritual, capaz de usar la visión espiritual con facilidad, lo que le permitía percibir instantáneamente la realidad y la esencia de esta tierra. Parece que tengo que darme prisa, murmuró mientras caminaba con ligereza sobre la nieve sin dejar ni una sola huella. Ni un copo de nieve rozó su ropa. Sus artes marciales habían alcanzado un nivel tan avanzado que era como si tanto su cuerpo como su ropa hubieran perdido peso. La maestra de la secta demoníaca oriental, una mujer de deslumbrante belleza, saltaba y corría, acercándose cada vez más a su objetivo. Y el objetivo que Luao perseguía también se estaba acercando a su propio objetivo. Ikigaya Hachiman también estaba corriendo a través de esta meseta. En la antigüedad, esta tierra era conocida como Exi, que significa al oeste del Gran Río. El gran río al que se refería era el que los antiguos ancestros chinos llamaban Río Amarillo. En ese instante, todo en esta tierra parecía moverse a cámara lenta ante sus ojos. Este fenómeno solo ocurría al entrar en el reino de la velocidad divina. Velocidad divina, también conocida como la velocidad de la luz y la electricidad. La destreza marcial de Ikigaya aún distaba mucho de ser suficiente para alcanzarla por sí sola, pero era un asesino de dioses. Poseía autoridad. Cuando volvió a pisar la tierra de la muerte, sin previo aviso, obtuvo este poder, tal vez no por casualidad. Persiguiendo el sol como un semidios, en una tierra de árboles marchitos y ríos secos, cuando la mitología y el mundo real se entrelazaban, era inevitable que sucedieran cosas extrañas. La luz le otorgó la velocidad del sol, y ahora podía sentir la ubicación de Ouji. Sin duda, el poder de perseguir al sol fluía ahora por su cuerpo. Era un arma poderosa capaz de combatir a dioses que robaban el sol, como dijo Nyo Youji. El despertar de un nuevo poder llenó de alegría a Ikigaya, aunque seguía sin ser consciente de que él mismo se había convertido en el objetivo de otra persona. Quién sabe cuánto tiempo pasó. Mientras Ikigaya, moviéndose a velocidad divina, perseguía la luz, finalmente vio plumas llameantes caer del cielo.
Incluso después de separarse del cuerpo del cuervo dorado, conservaron su forma de pluma, flotando en el aire hasta que tocaron el suelo, momento en el que liberaron su poder. Ver las plumas de fuego era prueba de que Ouji estaba cerca. De hecho, había pruebas aún más claras. El cielo a lo lejos ardía, y las llamas emanaban de la rueda de luz del dios de la guerra del este. Al ver esto, el rostro de Ikigaya se iluminó de alegría. Sus ojos se volvieron completamente negros y su cuerpo se elevó del suelo, ascendiendo hacia el cielo en llamas. La luz persistente del cuervo dorado en el cielo se precipitó hacia él, penetrando en su cuerpo. En ese instante, Ikigaya sintió un dolor intenso. Este dolor era casi comparable al que sintió cuando se transformó por primera vez en un asesino de dioses, o quizás incluso peor. Sentía como si sus órganos internos estuvieran siendo incinerados. Ikigaya quería maldecir. Aunque ese era el precio de usar la autoridad, dolió muchísimo. Pero podía sentirlo. Algo nuevo se estaba gestando dentro de su cuerpo. La luz en su interior se expandió rápidamente, superando pronto la capacidad de su cuerpo y comenzando a desbordarse. Rayos de luz radiantes se extendían hacia afuera, formando haces similares a arcoíris que perforaban el cielo. Y esta visión no fue presenciada únicamente por quien lo perseguía, pero también por un dios. Cuando la luz del arco iris se hubo extendido por la mayor parte del cielo de la meseta, en el horizonte lejano donde se ponía el sol, apareció una rueda de luz divina. El dios que reapareció tenía un aspecto completamente diferente al que Ikigaya había visto antes. Sus divinas llamas cubrieron el cielo, manifestando en él el resplandor de 10 soles. Como representaciones de los 10 periodos de un año del calendario solar original, cada uno de los 10 soles exhibía ahora una identidad divina distinta. Ouji debió haber reunido una vasta y completa fuente de energía abundante. De lo contrario, la manifestación de los 10 soles no se habría producido. Si le entregara ese poder a Di Junio, sería una catástrofe. Ikigaya ya podía sentir una aterradora fuerza maldita cerca. Los dioses no usaban maldiciones. Los únicos que poseían tal poder eran seres como él. Esto era algo muy bueno, porque no tenía tiempo que perder en una batalla interminable con Ouji. Que su querida compañera se encargara de eso. Pero antes, tenía que completar su tarea. En ese momento, Ikigaya ya no parecía humano. O mejor dicho, había perdido por completo su forma humana. Su esencia misma se había transformado. Se había convertido en un cuervo dorado. La antigua hechicería que controlaba el sol se regía por 2 leyes principales. La ley de la similitud y la ley del contagio. La ley de la semejanza sostenía que causas similares producirían efectos similares. En otras palabras, imitando las acciones del objetivo, se podía controlarlo. La ley del contagio afirmaba que el contacto con una parte del cuerpo del objetivo podía permitir el control del cuerpo entero. El prototipo de esta hechicería fue el poder de Kwafu en su búsqueda del sol, imitando al sol y a la luna para atraparlos, bañándose y girando en las dulces aguas, dominando el ritmo divino de sus movimientos. Esta antigua deidad madre tierra avanzó junto con el sol, alcanzándolo en su ocaso y muriendo a su lado. Imitando la órbita solar, obtuvo el control de su poder, y mediante la muerte y el renacimiento, lo dominó. Este era precisamente el método para utilizar la autoridad y perseguir el sol. Para ser sincero, este proceso no fue nada agradable. Se parecía mucho al comportamiento autodestructivo de un lunático masoquista que busca la muerte. Así fue precisamente como Ikigaya mató fácilmente a Kwafu en aquel entonces. Pero ese riesgo quedó eliminado con la llegada de su compañero. No sabía quién era ese camarada ni por qué estaba allí, pero su presencia significaba que Ouji no tendría oportunidad de asestarle un golpe mortal. Si lograba revivir, podría apoderarse del poder de Ouji. Utilizar la mayor habilidad de Di Junio contra el propio Di Junio, sin duda, eso sería interesante. Asesino de dioses, posees un poder fascinante, dijo el cuervo dorado en el cielo, cuya voz atronadora resonó entre los 10 soles. Pero no puedes derrotarme con una simple imitación. En medio del resplandor divino, Ouji reveló su forma humana. En su mano izquierda sostenía el arco divino. En la derecha, tensó una flecha y rugió con todas sus fuerzas. Xie se entrega a la lujuria, descuida el tiempo y perturba el sol. La castigaré.
Esto fue magia de palabras divinas, y al mismo tiempo, se lanzó la flecha divina blanca. El cielo, antes envuelto en el resplandor del atardecer, se tiñó de carmesí con el color del amanecer. Desde los 10 soles, también brotaron flechas llameantes que impactaron contra la flecha divina. El resplandor del sol poniente se desvaneció por completo. La luz del tercer cuervo dorado, nacido de la flecha divina, tiñó de dorado la mayor parte del cielo. Y en ese instante, bajo la cegadora luz del sol, también resonó la voz de Ikigaya Hachiman. El cadáver de Nuchou, quemado por 10 soles, renació en el norte de su esposo. De la rueda luminosa del cuervo dorado en que se había convertido, emergió la tenue imagen de una serpiente. Al instante siguiente, la luz de los 2 cuervos dorados colisionó. 2 haces de luz y fuego chocaron en el cielo. Pero pronto, el brillo de la flecha divina comenzó a desvanecerse, mientras que la luz de Ikigaya se hacía cada vez más fuerte. 78 Capítulo 127. Capítulo 20. Persiguiendo el sol BS. Disparando al sol. Ikigaya se había transformado por completo en un cuervo dorado que irradiaba un calor abrumador, sin dejar rastro de su forma humana. En el cielo, el brillo de los 10 soles se atenuó. La flecha blanca divina perdió sus llamas y reveló su verdadera forma. Sin dudarlo, Ikigaya extendió su tercera garra y la golpeó con fuerza. Usando la tercera garra, bueno, eso es un poco vergonzoso, después de todo, esa cosa evolucionó a partir de la suya. Aún así, parece que eligió la palabra clave adecuada. Las palabras espirituales, un recurso narrativo muy utilizado en el anime japonés, en realidad tienen su origen en las creencias sintoístas de Japón. La idea fundamental es que todas las cosas poseen espíritus. Un árbol milenario puede ser un dios o un yokai, una roca puede ser un espíritu o un monstruo. Por lo tanto, el lenguaje también posee Kotodama, la creencia de que una vez que algo se habla o se escribe, adquiere vida propia y se dirige hacia su destino. Este es el origen de los 8 millones de dioses de Japón. En la cultura china, este concepto proviene de un origen más prestigioso, la teoría de la magia simpática de los antiguos chamanes. Los antiguos creían que la magia podía influir y controlar las leyes naturales, incluso fenómenos celestes como los movimientos del sol y la luna. Este concepto se refleja en numerosos textos chinos antiguos. Por ejemplo, en el clásico de las montañas y los mares, Shanai Jin, Gran Desierto del Norte, se describe: el espíritu de la sequía, Bo, donde reside, no llueve. Quienes deseen ahuyentarla deben decir: el dios va al norte. En otro pasaje se menciona a Jinglong almacenando agua. Para invocar la lluvia, los antiguos imitaban a Jinglong. Esto es magia simpática, donde se imita a una entidad para provocar una respuesta. Cuando la utilizan dioses o asesinos de dioses, esta magia tiene un poder aún mayor, porque el contenido de las palabras espirituales está estrechamente ligado al mito y a la esencia del dios. Al igual que el mito de disparar al sol, el mito de perseguir al sol es también un mosaico de historia y leyenda. Son combinaciones de mitología, historia y antigua magia chamánica. Dado que se trata de fragmentos que representan magia antigua, la palabra espiritual en este contexto simboliza la idea central que integra el mito. Los conceptos chamánicos de los mitos disparando al sol y persiguiendo al sol presentan similitudes y diferencias. Ambos involucran magia ancestral para invocar la lluvia. Sin embargo, el hechizo disparando al sol permitía al hechicero sobrevivir e incluso obtener poder divino reproductivo. En cambio, el hechizo persiguiendo al sol mata al hechicero, aunque la magia surte efecto. En ambos mitos, el hechicero se enfrenta al sol. Ouji, el dios arquero, puede ser el vencedor en la acción, pero ambos hechizos rompen eficazmente el caos de los soles. Ouji debió comprender esto, razón por la cual su poder no derivaba del aspecto de invocar la lluvia, sino del antiguo mito de la cruzada de Oujin contra Xie. Históricamente, el evento en el que Oujin emprendió campaña contra Xie fue instigado por Ouji, gobernante de la tribu Yi oriental. El documento Ginseng registra que, durante la era de Xia Zongkan, Oujin recibió el encargo de castigar al negligente Xie. Esto se conoció posteriormente como Ouji reemplazando a Xia. Ouji expulsó al depravado y hedonista Taikan y castigó a Xie, el astrónomo responsable del desorden celestial.
A nivel mítico, fue un conflicto divino dentro de la familia de la deidad solar liderada por Di Junio, que demostró el poderío de Yi frente al sol. Pero perdió precisamente por eso. Porque Ikigaya utilizó la palabra espiritual que representa el mito de Kwafu y la magia simpática centrada en Nuchou, el hechicero de la antigua magia de la lluvia. Si la palabra espiritual de Ouji es un arma divina contra la diosa solar Xie, entonces, como uno de los 10 soles ahora, no puede derrotar la magia de Nuchou. Esta palabra espiritual intercambia la vida por un éxito mágico absoluto. Ikigaya sentía como su fuerza vital se desvanecía, pero no tenía miedo. La muerte era parte de esa autoridad. La muerte era solo el comienzo, un paso necesario para arrebatar el poder al oponente. Y a medida que su vitalidad disminuía, se hacía más fuerte. Auge. Centrada en Ikigaya, la otra mitad del cielo también comenzó a arder. Uno tras otro, los soles se manifestaban tras él como albóndigas que caían en agua hirviendo. Con la forma simulada y los 10 soles encendidos, estaba a un paso de la fase final. Bien hecho, asesino de dioses. Ouji dejó caer su mano izquierda, que sostenía el arco. Has imitado mi poder con éxito. Te subestimé. Una expresión siniestra se dibujó en su rostro. Pero morirás pronto, convirtiéndote en mi presa. Guardó el arco divino de Di Junio y conjuró un arco y una flecha dorados. Su propia arma. En la mitología, Ouji fue el inventor del arco y la flecha. Si bien esto lo alejaba de los 10 soles, originalmente era el dios de la cosecha y la reproducción mediante la matanza de otros dioses, y también una deidad solar, mucho más amenazante para Ikigaya. Simplemente te mataré. Problema resuelto. Ikigaya lo miró fijamente con intención asesina. Ya no había vuelta atrás. ¿Qué? Solo son palabras sin sentido. ¿Quién le tiene miedo a quién? Oh, ya me conoces bien. Entonces ven a probarlo. Yi sonrió. Este dios tenía muchos nombres. Yi, Jinji, Daji y el conocido Ouji. Pero todos contenían el carácter Yi, lo que indicaba su identidad como maestro arquero. Pero a esta distancia, te voy a estampar en la cara. Ikigaya pensó esto, y lo hizo. Aunque no está acostumbrado a las peleas al estilo de las aves, algunas habilidades le salen de forma natural. Con 10 soles siguiéndole como satélites piratas, Ikigaya cargó hacia adelante. Nada de movimientos sofisticados, solo una ráfaga de pequeñas de... Espera, no, un combo de 3 garras. Afortunadamente, el primer arte marcial que aprendió, el Pencaxilat, se basaba en movimientos de animales, y un estilo imitaba a las águilas. Más tarde, Ikigaya aprendió artes marciales oscuras similares. Ahora solo se trataba de copiar patrones. Un pájaro entrenado en artes marciales. ¿Asustado ya? Evidentemente, Ouji no lo era. Ese tipo levantó la mano y lanzó una lluvia de flechas con una expresión de arrogancia irritante. Ikigaya no era tan tonto como para enfrentarse a ellos de frente. Claro, le gustaba presumir, pero solo ante el público adecuado. Las flechas de Ouji no eran para eso. Este tipo literalmente llevaba la palabra fertilidad escrita en la cabeza, como si fuera una placa de identificación de un dios del sexo. Entonces Ikigaya realizó una maniobra evasiva al estilo Gundam en pleno vuelo. Sí, todos esos episodios de Gundam finalmente dieron sus frutos. De verdad lo esquivó. Pero cuando volvió a mirar, Ouji se había teletransportado más lejos, aún sonriendo con suficiencia y disparando. ¿Qué demonios? Me está haciendo Kitting como a un NPC de bajo nivel. Inaceptable. Ahora, a una distancia más favorable, Ikigaya desató una tormenta. El poder de usurpar la fertilidad es demasiado poderoso, ya que la mayoría de los dioses están relacionados con la fertilidad de alguna manera, por lo que sus poderes se convierten en carne de cañón contra Ouji. Por suerte, Ikigaya conocía a un dios muy poco ortodoxo que no tenía nada que ver con la fertilidad y al que le encantaba crearse enemigos. Set, el matón más temido de la mitología egipcia, un tipo tan feroz que ni siquiera se molestaba en usar una cabeza humana para cobrar la protección. Un viento destructivo brotó de las alas de Ikigaya, destrozando las flechas divinas de Ouji como si fueran conductores novatos destrozando su primer coche. Las flechas basadas en la fertilidad eran impotentes ante la fuerza implacable de Set. Era como un erudito discutiendo con un matón.
El rostro de Ouji reflejaba cierta perplejidad, tal vez porque Zed nunca había sido un objetivo para las conquistas solares, lo que le hacía sentir como si hubiera entrado en la instancia de juego equivocada. A Ikigaya no le importaban las expresiones de Ouji. Nunca juzgaba la ternura de un chico. Como la luz, Ikigaya naturalmente tenía una velocidad divina. La distancia desapareció en un instante. Extendió su gran pene. Espera, tercera garra. Dijo que le daría una bofetada a esa cara de engreído, y lo decía en serio. Lo que le pasara no era asunto suyo. Ouji, que también era una criatura de 3 patas, retrocedió inmediatamente y se transformó en un cuervo dorado. 2 cuervos dorados chocaron en un instante. Las artes marciales humanas, por muy refinadas que sean, son una broma para los dioses. Pero para un asesino de dioses, la cosa cambia. Y Ikigaya no era solo un asesino de dioses, sino que estaba haciendo trampa. Tras unos pocos movimientos, arañó el cuerpo de Ouji. Las plumas estallaron como si alguien persiguiera gallinas en un pueblo. Pero no se trataba solo de plumas, sino de bolas de fuego que se transformaban en el aire en una lluvia de meteoritos. Todo lo que abandonaba el cuerpo de Ouji se convertía en un arma de usurpación de la fertilidad. El suelo se agrietó bajo la lluvia abrasadora. La energía vital de la tierra ascendió hacia el cielo en dirección a Ouji. «Estás soñando», rugió Ikigaya, esquivando y moviéndose ágilmente para acercarse. Sus garras rebosaban de sed de desgarro y aplastamiento, lanzando un ataque feroz. La mitad de esa inmensa energía fluyó hacia los 10 soles que se encontraban detrás de él. Ouji cayó a 100 metros de la portería, pero también absorbió la otra mitad del impacto. Contraatacó, golpeando con fuerza el costado de Ikigaya con un cabezazo de cuervo. Ikigaya sentía que estaba a punto de desmoronarse. Menudo viaje salvaje con este conductor experimentado. Para colmo, Ouji le arrebató parte de la energía que acababa de ganar. Cuando recuperó el equilibrio, Ouji se sintió completamente revitalizado. Sus heridas sanaron y la energía fluía. «Ya he tenido suficiente. Mi padre me espera». Ouji se acercó aleteando, con los ojos brillando con una intención letal. Ikigaya sentía que se acercaba a su propio final, no a manos de Ouji, sino porque el tiempo se le estaba acabando. Pero, sí, yo también he tenido suficiente. Ikigaya volvió a su forma humana, y mejoró. Esta vez, su ropa no explotó. Su atuendo estaba intacto. Increíble. Así que Boban solo estaba presumiendo antes, imposible que no pudiera mantener la ropa puesta. Listo para morir. Haré que sea indoloro. Yi volvió a su forma humana, conjurando su arco de nuevo. Iba a morir sin dolor. Ikigaya rió salvajemente. Con una velocidad inigualable, se transformó de nuevo en forma de pájaro y utilizó la técnica de ilusión de Pencaxilat. Aquello pilló a Ouji totalmente desprevenido. Se quedó paralizado por un instante. Entonces fue golpeado por la espalda, y las ilusiones, junto con los 10 soles, se desvanecieron. Ouji se giró sorprendido, solo para ver la garra de Ikigaya aferrada al arco y la flecha divinos otorgados por Di Junio. Gracias por el regalo. Es la primera vez que uso este poder. No pensé que ni siquiera un dios pudiera caer en la trampa. Ikigaya soltó una carcajada. Hacía apenas unos instantes, había utilizado otra habilidad de la autoridad de Set. Osiris representaba la omnisciencia y la omnipotencia, sacando a la luz todo lo oculto y exponiéndolo. Set, en cambio, era todo lo contrario. Nublaba la vista de todos los seres, creaba niebla, embotaba las mentes y cegaba los ojos. Ikigaya solo lo había puesto a prueba, sin esperar que realmente pudiera cegar temporalmente incluso a un dios. Aunque esto también podría deberse a que Ouji era en ese momento un dios subordinado en lugar de una deidad herética de pleno derecho, lo importante era que funcionaba. Al instante siguiente, llegó el momento de Ikigaya. En ese último instante, se transformó en el sol, engulló el artefacto divino y se precipitó hacia la tierra. Capítulo 128. Capítulo 21. De regreso a las montañas. La resurrección, volver a la vida después de la muerte, ha sido un poder deseado por la humanidad desde la antigüedad. Los antiguos romanos decían que cuanto menos se disfruta de los placeres de la vida, menos se teme a la muerte. Pero incluso ellos solo decían menos miedo, no nada de miedo.
Así pues, en este mundo, las únicas personas que realmente no temen a la muerte son aquellas que pueden volver a la vida. Como alguien que posee esta habilidad y que finalmente la ha experimentado de primera mano, Ikigaya relata que, en realidad no sintió nada en absoluto. Porque en el momento en que ese pensamiento surgió en su mente, ya estaba completamente vivo. Ni siquiera era tan vívido como dormir. Al menos, al dormir se puede soñar. Al despertar, Ikigaya sintió que todo su cuerpo estaba envuelto en tierra cálida y espesa. Su cuerpo se llenó de calor, una agradable calidez. Se encontraba en un estado sensorial peculiar. Este era un mundo completamente distinto al de la superficie. Aquí no había luz, solo oscuridad. Sin embargo, la vida se desarrollaba de una manera más intensa y visceral. El ciclo de la vida y la muerte se desarrollaba aquí sin tapujos, mostrado en su forma más directa. Ikigaya podía oír el crujir de las raíces de las plantas, el goteo del agua entre los finos granos de tierra. La combinación de tierra, agua y calor provocaba la descomposición de todo. Sin embargo, de esa muerte, la vida renacía. Experimentaba profundamente el auge y la caída de todas las cosas. El ciclo de la oscuridad y la luz. Esa era la esencia de la vida. Al fin y al cabo, la luz surge de la oscuridad. Pero volviendo al tema, antes de morir, no había logrado matar a Ouji. Sin embargo, resucitó con éxito. Esto demostró que aquel desconocido había sobrevivido, sin delatar su identidad de asesino de dioses, lanzándose directamente a la batalla al ver a una deidad. Esa era la definición de asistencia divina, y dado que se asignaba al azar, era aún más rara. El proceso de resurrección era la mayor debilidad de esta autoridad. Ikigaya había derrotado fácilmente a Kwafu aprovechando precisamente este hecho. En fin, ya era hora de que se marchara. En el instante siguiente, la fuerza de la tierra lo elevó y lo empujó hacia afuera, atravesando la superficie. No tenía ni una sola vida en el cuerpo, y su ropa estaba perfectamente intacta. Este último detalle le complació especialmente. El cielo estaba tenue, y la luz de las estrellas y la luna iluminaba la tierra. Era de noche. Aunque también podría ser que el poder de Di Junio ya hubiera cubierto toda la zona. En cualquier caso, daba igual. Ya no temía al poder de la oscuridad. Gracias a la autoridad adquirida de Kwafu, podía mantenerla durante todo un día. Durante ese tiempo, poseía el ciclo completo de energía solar y también podía usar las armas divinas que Di Junio le había otorgado a Ouji. El arco y las flechas capaces de derribar los soles. Estas herramientas divinas, símbolo de los 10 soles, estaban ahora bajo su control. Ni siquiera Di Junio podía recuperarlas fácilmente, y en cuanto a Ouji, ni siquiera necesitaba considerarlo. Al igual que Ikigaya, Ouji era solo un usuario. Aunque las estrellas y la luna brillaban en lo alto del cielo, su luz también se convirtió en fuente de poder para Ikigaya. Bajo la iluminación de las estrellas de la bóveda celeste, era plenamente consciente de la Tierra. Ouji ya no estaba allí, pero tampoco había sido destruido. En cuanto a ese aliado no identificado, asignado al azar, tampoco estaba allí. Probablemente seguía inmerso en una batalla frenética en algún otro lugar. Y Ikigaya no tenía intención de interferir. Oh, exhaló profundamente y su forma comenzó a cambiar. Las llamas envolvieron su cuerpo rápidamente, pero esta vez no se convirtió en el cuervo dorado de 3 patas, sino en un ave Xuan. En comparación con el infame cuervo dorado, el pájaro Xuan era el verdadero pájaro divino solar en todos los sentidos. Como no era la primera vez que se transformaba, Ikigaya se sentía mucho más cómodo esta vez. Con un aleteo, se elevó hacia el cielo, volando muy por encima de los firmamentos, con la tierra extendiéndose bajo él. Allí donde la luz del pájaro Xuan tocaba, la nieve se derretía, las plantas brotaban y la vida surgía de la tierra con una velocidad increíble. Esto es lo que Di Junio debería haber demostrado. Mientras Ikigaya batía sus alas, se desataron tormentas y un antiguo poder divino emergió entre los aleteos. La majestuosidad del ave diosa del sol original del Yi oriental se reveló por completo, pero también notó que ya no podía usar su propio poder divino. Parecía que esta era otra debilidad de la autoridad de persiguiendo al sol.
Esto lo hizo tomar una decisión firme. A menos que se enfrentara a un dios como Di Junio, tan poderoso que no tuviera otra alternativa, y jamás volvería a usar ese poder de forma imprudente. Sin embargo, el poder de los 10 soles era realmente formidable. En ese momento, Ikigaya podía usar la velocidad divina sin ninguna condición y controlarla casi a la perfección. Él era luz, él era oscuridad, él era el amo de la bóveda celestial. Todo en la tierra estaba bajo su mando. La inmensa fuerza de este poder le hizo ser profundamente consciente de la suerte que tuvo de sobrevivir a un encuentro con Di Junio. Quizás esto se debió a que Di Junio, ahora asumiendo el papel del dios hereje, pretendía proclamar su nombre como el emperador celestial al mundo. Después de todo, los muertos no pueden apreciar su gloria. Pero eso fue precisamente lo que dejó sin palabras a Ikigaya, porque si Di Junio seguía haciendo las cosas de esa manera, con el tiempo, inevitablemente conduciría a toda la vida hacia la extinción. Piénsalo. Si Di Junio hubiera privado al mundo mortal del sol antes incluso de crear uno nuevo, la civilización humana se habría derrumbado. Y cuando miles de millones de humanos hubieran muerto, ¿a quién le importaría lo impresionante que fue el culpable? Peor aún, una vez que la civilización colapsara, el mito desaparecería y, con él, el reino de la vida y la inmortalidad construido en la antigüedad. El estatus divino dejaría de existir. Los dioses volverían a su forma original. Ya no serían dioses. Al final, la reputación tal vez ni siquiera se gane, pero sin duda habría destruido su propia casa. Una forma tan absurda de labrarse prestigio, uno no sabía ni por dónde empezar a comentarlo. Ikigaya no pudo evitar preguntarse si los colegas divinos de Di Junio sabían lo travieso que era. Probablemente no. Si estuviera en su lugar, sin duda reuniría a un grupo y le daría una paliza. Mientras Ikigaya reflexionaba sobre esto, la montaña Fénix apareció una vez más ante sus ojos. Su cima irradiaba luz infinita. La energía reproductiva se hizo visible como corrientes en el aire, llenando el cielo, vasto como un océano. Dentro de este mar de energía, 10 soles se fusionaban lentamente. Su luz formaba otro océano. Aunque Ikigaya había logrado simular este poder, finalmente no pudo impedir que Ouji le entregara la fuerza reproductiva a Di Junio. Sin embargo, no sintió ni decepción ni frustración, porque, en realidad, nunca fue posible impedirlo. En el momento en que Ouji reveló los 10 soles, significó que Di Junio ya había adquirido suficiente poder. Asesino de dioses, te hemos esperado mucho tiempo, dijo otro pájaro Xuan que salió volando del mar de luz. Eres realmente excepcional. ¿Por qué no te conviertes en mi hijo? Aunque solo seas un simple humano, tal vez algún día nazcan otros de tu especie que lleven tu nombre. Ikigaya se detuvo al borde del mar de energía y luz. Sonrió levemente y respondió, no debería ser lo fundamental si quiero hacerlo. ¿No quieres? Di Junio, en forma de pájaro Xuan, pareció sorprendido. Ustedes, los humanos, ¿acaso no les importa el nombre que queda tras la muerte? ¿De qué siglo estás citando? Ikigaya puso los ojos en blanco. Los pájaros divinos solares tenían rostros expresivos por naturaleza, y tanto él como Di Junio no tenían problemas para mostrar todo tipo de expresiones. Parece que la humanidad también ha degenerado. Incluso tu única cualidad digna de elogio ha desaparecido. No me extraña que hayas olvidado mi gloria, suspiró Di Junio con pesar, pero sus palabras daban ganas de taparse la cara. Los dioses son narcisistas. Eso no sorprendió a Ikigaya. Pero ser narcisista hasta el punto de Di Junio, eso sí que era difícil de aceptar. Claramente, no debía haber hablado contigo, suspiró Ikigaya también. Pero el aliento que exhaló se convirtió en luz. El objeto que había simulado eran, en efecto, los 10 soles. Pero en aquel momento, quien los utilizaba era Ouji, por lo que también había obtenido una parte del poder de Ouji. Entre ellos se encontraba el poder del dios de las flechas. La luz que exhaló al instante siguiente se transformó en una lluvia de flechas que se dirigían hacia el mar de luz.